Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí. Debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. No solamente limosna de dinero, siempre ponemos el dinero, no. Limosna de mi tiempo, limosna de mi profesión. Es la limosna principal, de mi oficio, de mi capacidad. Eso es lo que hay que dar. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Todo es posible para el que cree. La Iglesia Católica enfrenta grandes desafíos en muchas partes del mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una organización, pero además que depende de la Santa Sede y que apoya la misión evangelizadora católica en las comunidades más necesitadas, más discriminadas, más perseguidas del mundo. Y estamos usando estos adjetivos como una cosa más, pero no nos damos cuenta de lo que es realmente, por ejemplo, en Pakistán, ser discriminado, o, bueno, pues no sé, en Nigeria ser perseguido. Lo vamos a comentar hoy y estamos muy agradecidos porque hoy hablamos con don José María Gallardo en Madrid, que es el director en España de esta, bueno, no sé si llamarlo asociación, fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, y le damos la bienvenida. Corríjame, por favor. Muy buenas, muchísimas gracias por su acogida. Sí, es Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta era la palabra que nos iba a ayudar. Está muy bien resumido en Fundación Pontificia. Don José María, es creciente la forma en que la Iglesia Católica está siendo perseguida en el mundo, porque que es perseguida desde los primeros cristianos es una realidad. Ahora, lo que es quizás, preocupante de cara a la evangelización es si cada vez lo es más. ¿Qué nos diría usted? Pues lamentablemente estos son los datos que tenemos y que anualmente, cada 2 años, publicamos en Ayuda a la Iglesia Necesitada a través del informe de libertad religiosa. De hecho, este próximo mes de octubre, si Dios quiere, vamos a publicar la nueva edición del informe de libertad religiosa, donde no solo la Iglesia Católica es perseguida, sino en general en ese informe vamos a demostrar cómo en más de 190 países del mundo, que es el análisis que hacemos, la libertad religiosa está en caída libre. Ya sabemos que el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos nos habla de este derecho fundamental, que además es inalienable y que permite teóricamente que cualquier persona pueda elegir una religión, mantenerla o cambiarla. Pero este derecho raíz está en peligro. Y este derecho raíz además engloba lo que es la libertad de expresión, de pensamiento, de manifestación, de reunión, de educación, libertad de culto, etcétera, ¿no? En este informe, el último que hicimos en el año 2023, vimos que había más de 61 países de los 196 países analizados donde la religión está perseguida o discriminada. Y hay una discriminación por la fe en más de un 62,5% de la población. Hablamos, fíjese, de más de 4.900 millones de personas donde se sufre persecución o discriminación. Y esta libertad además es violada en 1 de cada 3 países del mundo, siendo además la religión católica una de las más perseguidas. Esto es lo que efectivamente le iba a comentar, porque decimos la religión, pero a la hora de la verdad suele ser la Iglesia Católica la más perseguida. Por ejemplo, para que le pongamos más cara y ojos a todas estas cifras de una forma más cercana, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Siria? Porque desde el atentado en Damasco en el mes de junio, ese mortífero ataque donde más de, no sé si 22 personas, o desde entonces habrán muerto más de 60 heridos en la iglesia greco-ortodoxa de San Elías en Damasco, bueno, fue como
una terrible noticia, pero supongo que esto no pasa por casualidad. Es decir, está aflorando una situación que es ya como estable en el país. Eso es lo terrible. La verdad es que la historia reciente de Siria está marcada por una prolongada guerra civil desde el 2011, ¿eh? Y esto ha tenido un impacto humanitario tremendo. Y esta guerra civil se convirtió en un complejo conflicto, incluyendo fuerzas del gobierno, grupos rebeldes, organizaciones terroristas como ISIS y también la intervención de potencias extranjeras. El conflicto, desde el 2011, ha provocado la muerte de cientos y miles de personas. Y desde el inicio de la guerra, en el año 2011, decíamos, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha aportado, fíjese, más de 58 millones de euros para apoyar a la población. Podemos decir incluso que en la actualidad más del 90% de la población, hablamos de en torno a 23 millones de personas, vive con niveles de pobreza tremendo. Y para más INRI llegó el terremoto en el 2023, que afectó a 14 diócesis y agudizó tremendamente esta situación. La verdad es que desde ese 2011 hasta la actualidad, llegamos a diciembre del 2024, en donde tuvo lugar la caída del régimen de Bashar al-Assad, y ha marcado un nuevo capítulo en la historia del país. Nosotros en aquel momento estuvimos muy pendientes de la situación, en contacto con la Iglesia Católica, y incluso, bueno, pues esta calma tensa que nos decían los obispos que estaban viviendo desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, lamentablemente ha sido alterada por este atentado en la Iglesia Greco-Ortodoxa de San Elías en Damasco. Nuestro corazón está con las víctimas, con las familias, y hace apenas mes y medio, además vino por aquí, por Madrid, el padre Fadi Azar, que es un sacerdote franciscano sirio. Tuve la ocasión de comer con él, de hablar largo y tendido sobre la situación. Y nos decía que en otra ocasión que hablé con él después del atentado, que los cristianos de Siria están sintiendo un dolor muy grande y la comunidad cristiana está viviendo un momento de mucha tristeza por las consecuencias de este atentado. El padre Fadi además hacía un llamamiento para la defensa de los derechos humanos en Siria, donde nos decía, mira, la población siria solo quiere justicia, justicia y nada más. Y los cristianos tienen derecho a vivir en paz en un país donde haya seguridad y donde se pueda rezar en paz. O sea que el motivo ahora mismo no es una persecución desde el gobierno, sino que son grupos terroristas. Efectivamente, en un país como Siria existe mucha indefinición, puesto que durante el régimen de Bashar al-Assad y durante la guerra civil hubo desde intervenciones de tropas extranjeras, terroristas de ISIS, fuerzas gubernamentales y rebeldes. Entonces, no se puede achacar directamente al régimen este tipo de atentados, pero claro, desde allí no clarifican qué es lo que ha sucedido, ¿no? Un sacerdote sirio nos decía que los cristianos no son los únicos que tienen miedo, que esto es muy relevante. Los alawitas, los drusos también sufren persecución. Y en cuanto a los presuntos autores del ataque, existen diferentes versiones en torno a la identidad. El padre Fadi nos decía que alguien afirmó que fue el grupo Ansar al-Suna, que lleva la bandera del Daesh, y que no quieren un gobierno civil, quieren un gobierno terrorista e islamista fanático, ¿no? La verdad es que la expansión del fundamentalismo islámico en toda la región, también en África, es uno de los temas que más nos preocupa a nivel internacional. Por supuesto, y de ahí, aunque no esté tan cerca, pero geográficamente, pero sí por la misma realidad. Bueno, muy diferente en cada lugar, pero en Nigeria también llevan muchos años los católicos realmente, masacrados también en este caso son los famosos pastores fulani, que son también terroristas. Sí, Nigeria, tenemos que, para poner en contexto, Nigeria es el país más grande de África y tiene una superficie casi el doble que España. Su población está en 206 millones de habitantes y se espera seguramente que se duplique en los próximos 20 años. Hay 36 estados, más la capital en Abuya, y en 1 de cada 3 estados en Nigeria se ha impuesto la ley islámica, la Sharia. ¿Qué significa esto? Significa que los derechos de los cristianos en donde se impone esta ley están absolutamente limitados.
El cristianismo es la religión mayoritaria, pero sobre todo en el sur, y en el norte es predominantemente musulmana. En Nigeria parece mentira, pero que ser cristiano en según donde te encuentres es letal, porque existen un mayor número de cristianos muertos en ataques yihadistas que en el resto de países de alrededor. Y lo acabamos de ver lamentablemente en junio de este año, donde 200 cristianos murieron en Benue de una manera terrible. Y hablaba de los fulani, ¿no?, que son pastores musulmanes que están sobre todo en el centro de Nigeria y que cada vez además tienen más apoyo exterior, armamento más sofisticado, provocando muertes, incluso más muertes que Boko Haram en los últimos años. Pero también está presente Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental. Y los obispos nigerianos lo que denuncian es que los cristianos son marginados de la política, de los puestos de control, de la dirección del ejército, de la policía, lo que se traduce en una discriminación abierta solo por el hecho de profesar la fe cristiana. Pero aún así, los sacerdotes no dejan de acompañar a su pueblo. Por eso en diciembre del 23 hicimos una campaña dedicada a Nigeria y le llamamos Nigeria Iglesia Mártir, Iglesia Viva, porque sí, a pesar de la persecución, los obispos nos dicen que esa llama del Evangelio lo que está haciendo es atraer más y más seminaristas, sí, y que las vocaciones florecen en todo el país. Eso es impresionante, lo recuerdo además desde hace años, esto, una cosa digna de meditarse, ¿no? Porque uno se juega la vida por ser católico y frente a esto resulta que crece el número de vocaciones y no tienen cupo en los seminarios para poder acoger a los jóvenes que se sienten llamados por Dios. Seguramente el Señor allí llama mucho también. Un dato, como lo ha dicho un poquito rápido, se me ha escapado y quería tenerlo. Nos ha dicho de cuántos estados está formada Nigeria. Nigeria está formada, a ver que lo tenía yo aquí. No, porque nos ha dicho de paso cuántos de ellos han promulgado la Sharia. Entonces, más o menos, para saber si es la mitad de los estados, sí, o más. Sí. En 36 estados, más la capital, es donde el número de estados que hay en Nigeria. Sí. Y en 1 de cada 3 se ha impuesto esta ley islámica. Terrible, esto es lo que... Bien, para que nos hagamos la idea de lo que es vivir allí, es impresionante. Bueno, ¿cuál es la reacción de los cristianos ante tanta violencia, por ejemplo, en la misma Nigeria? Pues a ver, en la misma Nigeria y en África en general, tremendamente lo que nos encontramos es que los pastores de la Iglesia, los sacerdotes, los obispos, lo que hacen es trasladar la alegría del Evangelio a todos aquellos que son perseguidos. Uh-huh. Y esa alegría es la que inunda las iglesias todos los días en la celebración de la Eucaristía. Pero en otros países vemos que la fe comprometida, por ejemplo en Pakistán, donde hubo la muerte de Akash, un joven salesiano, en defensa de la misa dominical, donde hubo un terrorista que entró con un cinturón y lo hizo explotar. Lo recuerdo. O en Irak, donde la vivencia en comunidad hace que la iglesia se fortalezca. O en Libia, donde los cristianos costo fueron asesinados por Daesh y donde las familias de esos cristianos asesinados han perdonado, ¿no? Wow. O en Corea del Norte, donde la valentía subyace sobre todo lo demás. Y luego la esperanza de tener un mundo justo donde la gente pueda respetar la creencia y la vivencia de seguir al Evangelio y de seguir a Jesús. Claro que seguir al Evangelio y seguir a Jesús, como usted lo está definiendo muy bien, pues entra en estas premisas, pues la alegría de la fe, como nos dice Jesús, ¿no? Cuando os persigan por mi causas, saltad de alegría, porque vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Aparte de estas reacciones que demuestran una calidad de fe muy profunda, ¿cómo nos defendemos? Y digo nos, porque me siento parte, ¿no?, de esta iglesia perseguida. Quisiera aquí citar unas declaraciones que leí en la web justamente de ustedes, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Me pareció tan bonito la forma de hablar del representante de la Iglesia Ortodoxa en Siria,
y decía que él insta a las autoridades a que asuman toda la responsabilidad por lo que ha ocurrido en aquel atentado mortal y sigue ocurriendo, atención, en términos de violaciones de la santidad de las iglesias y para que garanticen la protección de todos los ciudadanos. ¡Qué bonito! La violación a la santidad de la iglesia. Hacía tiempo que no oía una expresión tan, no sé, tan amante de la iglesia, ¿verdad? ¿Es atendida esta exigencia de protección para las comunidades religiosas? Ahora le comento si es atendida o no, pero me gustaría también hacer una referencia a por qué son perseguidos. Hay una persona a la que yo tengo mucho cariño, que es Monseñor Romero, que nos decía que la Iglesia siempre va a ser perseguida. Claro. Incluso el Papa León XIII distinguía y decía, la Iglesia es una santa, católica y apostólica, pero él decía, agreguemos también el término perseguida. ¿Por qué? Porque no puede vivir la Iglesia que cumple con su deber sin ser perseguida. Entonces yo creo que es el signo de los tiempos, ¿no? Como nuestro Señor también fue perseguido y crucificado, la Iglesia va a ser siempre perseguida, va a ser santa, católica, apostólica y perseguida. Y esa exigencia de protección, desde luego que debe ser atendida. Desde luego que tenemos que hacer labores de incidencia. A mí me gusta mucho hablar del término denuncia profética. Primero, hacer visible lo invisible, como me decía la directora de Cáritas Jerusalén hace muchos años, en torno a la opresión que sufrían los palestinos. Pero esta exigencia de protección la ponemos también desde Ayuda a la Iglesia Necesitada en el foco en los proyectos. ¿Por qué? Porque muchas congregaciones religiosas y la iglesia local donde es perseguida nos piden proyectos para protegerse de estos ataques, desde vehículos para poder desplazarse con seguridad, hasta sistemas de alarma, hasta muros que permitan proteger los conventos, etcétera, ¿no? Entonces hay una doble vía de apoyo, que es los proyectos para la protección y denunciar ante las autoridades y exigir a los gobiernos la defensa de los derechos humanos y de las libertades, entre ellas la libertad religiosa, allí donde es violentada esta libertad. De acuerdo. Si nos da tiempo al final me gustaría preguntarle quién es susceptible de ser escuchado ante este tipo de gobiernos, pero solo será si nos da tiempo. ¿Qué podemos hacer para nuestros oyentes, nosotros, para demostrar nuestra unión y solidaridad con estos hermanos cristianos católicos que están tan duramente perseguidos? Estoy pensando en el caso terrible del pasado 8 de junio, cuando una comunidad de religiosas fue atracada, retenida a punta de pistola. Lo leí con mucho detenimiento y, lo contaban las religiosas. En el momento me parece que no murió ninguna, pero, irrumpieron en el convento amenazándolos de forma muy convincente con ser decapitados. Todo esto ocurrió en Mozambique. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es quizás esto que usted comentaba ahora, ¿no? Ayudar a que se defiendan, que construyan unas rejas y tal. A ver, yo creo que podemos hacer nosotros. Lo primero que yo creo que podemos hacer para ayudar a la Iglesia perseguida en general y a estas hermanas en particular es primero permanecer fieles a Cristo, rezar unidos por ellas, claro, por todos aquellos cristianos que son perseguidos. Ellos nos enseñan a poner la vida en Cristo y también nos enseñan a perdonar. Sí. Y a vivir la fe pese a las dificultades que podamos tener. Y desde la parte más práctica, los 3 pilares de ayuda a la Iglesia necesitada son la oración, la información y la caridad. Ya hemos hablado de la oración, que tenemos que permanecer fieles y rezar unidos por ellos. Tenemos que informar y dar a conocer esta realidad a quien no la conoce, esa denuncia profética de lo que yo hablaba. Y el tercer elemento es la caridad. Y a través de la ayuda económica, lo que nos decían las hermanas, por ejemplo, es que necesitan instalar cámaras de seguridad, rejas en las ventanas, etcétera. ¿Para qué? Para que puedan protegerse y seguir en esos lugares donde están presentes y donde la palabra y el testimonio del Evangelio vivo a través de la labor que ellas realizan pueda permanecer y continuar en el tiempo. Entonces,
Eso es lo que yo creo que podemos hacer, orar por ellos, informar y dar a conocer esta realidad y apoyar a organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, que financia proyectos que permiten que las congregaciones puedan mejorar sus sistemas de seguridad. Claro que sí. Al final le agradeceré mucho que nos dé pues una forma de contacto, aunque es verdad, bueno, como aquí tenemos oyentes de muchos países, creo que lo más práctico, gracias a Dios, pues Internet sí sirve para este bien, pues que busquen la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada y puedan hacer realidad un donativo. Claro, la pregunta más bonita pues está que comentábamos hace un momento y quizás nos pueda dar algún dato de cómo no desaparecen las vocaciones en estos lugares donde ser católico implica jugarse la vida, pues muchas veces al ir a misa, porque las bombas y demás suelen explotar en esos casos, pero no mengua la fe, sino que crece. Y las vocaciones, lo mismo. No sé si nos puede dar algún dato. Efectivamente, allá, lo decíamos antes, donde hay más persecución, florecen más las vocaciones. Ejemplo, Burkina Faso, un territorio casi la mitad de Francia. En los últimos años ha habido más de 3.000 muertos entre civiles y militares, 100 expedientes de beatificación de mártires, más de 2 millones de desplazados, y sin embargo las vocaciones florecen. En Ucrania, un país devastado por la guerra, donde yo tuve la ocasión de estar el año pasado, Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a la Iglesia Católica y Greco-Católica en la financiación de todos los gastos y el sostenimiento de los seminaristas. Y a pesar de la guerra, siguen floreciendo los seminarios y los seminaristas. Están llenos y apoyamos la formación de todos ellos. ¡Qué maravilla! Es increíble. Esto es como hay que decirlo porque realmente se nota que no es con la fuerza humana, sino que viene de lo alto. Y para terminar, aunque quizás nos dé tiempo a comentar lo que antes recordaba, el mensaje de la Virgen de Fátima en 1917 sobre la urgencia de rezar, sobre todo, recuerdo, la Virgen de Fátima era 1917, en plena Primera Guerra Mundial, era el ángel de la paz el que precedió las apariciones de la Virgen, y la Virgen pedía también para que hubiera paz, que acabara la guerra. ¿Cuán actual le parece ese mensaje de la Virgen de Fátima hace ya pues más de un siglo? Bueno, es que el mensaje de Fátima de 1917 se centra en un llamado a la conversión y a la oración, especialmente el rosario, y a la devoción al Inmaculado Corazón de María, como medios para la salvación y la paz mundial, y especialmente, no olvidemos, para la conversión de Rusia. La Virgen se apareció a los 3 niños pastores, a Lucía, Francisco y Jacinta, y les reveló esos 3 secretos, incluso advirtiendo sobre las guerras y las persecuciones, así como la necesidad de la reparación de los pecados. La Virgen dijo: vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón. Y fíjense que el padre Berenfleit, el origen de la labor del padre Berenfleit era precisamente ayudar a que el Evangelio traspasase los muros del telón de acero. De hecho, si ustedes miran el logotipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, con la flecha que va, sí, es una cruz que atraviesa un muro para llevar el Evangelio a la Europa del Este. O sea, una cruz con una flecha hacia la derecha. Hacia la derecha, eso es un círculo rojo de la sangre de los mártires, con la cruz católica o cristiana, con el muro que es atravesado por la cruz del Evangelio, ¿no? Y la Virgen decía: si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz. De hecho, por eso el padre Berenfleit, que además le llamaban el padre tocino, porque después de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a recoger mucho tocino para dar de comer a las familias que habían perdido la guerra, fue un pionero en llevar
este mensaje de la Virgen de Fátima. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada, la obra de Ayuda a la Iglesia Necesitada, consagró su obra a la Virgen de Fátima, porque su fundador vio en la Virgen y en el mensaje de Fátima una respuesta a la persecución y al sufrimiento de la Iglesia, sobre todo en esta Europa de la posguerra. Y desde entonces, Ayuda a la Iglesia Necesitada ayuda allá donde la Iglesia es perseguida o enfrenta grandes necesidades, con la ayuda de la Virgen de Fátima. Y sus apariciones, las apariciones de la Virgen y los mensajes han convertido a la Virgen en nuestra patrona. De hecho, en la capilla que tenemos aquí en la sede en Madrid, tenemos un icono de la Virgen que es venerado, donde tenemos además una pequeña oración por los cristianos perseguidos que, si me permite, la puedo leer rápido. Pues yo creo que será un broche de oro para el programa, claro que sí. Pues dice así: Dios nuestro, que en tu misericordia providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo. Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hemos escuchado a José María Gallardo, director en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Le agradecemos muchísimo este tiempo dedicado a todos nosotros, a explicarnos estas realidades que nos dejan admirados. La primera reacción es esta, antes de la indignación tan humana, ¿no? Pero es la admiración ante la fortaleza, la alegría de la fe, el perdón de los mártires. Forma parte de lo que es un mártir. La Iglesia hoy también martirizada, pero, como dice el título de hoy, perseguidos pero no desamparados. Y gracias a esta fundación pontificia que apoya continuamente estos proyectos. Muchísimas gracias, don José María. Gracias a ustedes, y para quien quiera tener más información, la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org o el teléfono 917259212 a su disposición. Muchísimas gracias.